Hola a todos, continuamos con el desarrollo del tema de geometría analítica y vamos ya con el apartado fundamental en el cual vamos a ver cómo se calculan las distintas ecuaciones de una recta en el plano. Como es un apartado muy extenso y como algunos ya me vais diciendo que preferís tener vídeos un poquito más cortos que os faciliten la búsqueda, bueno, pues voy a dividirlo en dos partes. Vamos a ver una serie de ecuaciones, dejaremos otras para el segundo vídeo y bueno, vamos a ir desgranando este apartado que es el fundamental del tema. Vamos con él. Bien, pues vamos a ver las distintas maneras de expresar la ecuación de una recta en el plano, tanto en este como en el siguiente vídeo, y vamos a empezar por la ecuación vectorial de una recta. Bien, nosotros tenemos una situación que es, tenemos una recta la cual está determinada por infinitos puntos y nosotros queremos saber cómo describir esos puntos variables que están sobre la recta. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a describir esos puntos variables, los infinitos puntos que están sobre la recta, considerando los vectores que tengan por origen el origen de coordenadas y por extremo esos puntos que están sobre la recta. Bien, pues para describir estos vectores vamos a necesitar dos cosas. La primera, nos vamos a este dibujo, un punto que esté sobre la recta, ¿vale? Que vamos a llamar punto P, un punto conocido, ¿vale? Aquí serían los puntos variables, los infinitos puntos que están sobre la recta. Bien, si P tiene estas coordenadas, hemos dicho que no funciona bien el trabajar con vectores, no se pueden hacer operaciones con puntos y vectores, entonces vamos a considerar el vector posición. Es decir, el vector que tiene por origen el origen de coordenadas y por extremo este punto que está sobre la recta. Si lo denotamos de esta manera, también lo vamos a poner como P minúsculo, el vector P, vector de posición, que es el que nos sitúa en la recta. ¿Qué vamos a necesitar también? Pues un vector paralelo a la recta, lo que llamábamos un vector dirección o director, que vamos a denotar por la letra D, que tiene estas coordenadas. Bien, pues fijaros ahora en este esquema. Hemos dicho que nosotros queremos describir los vectores los puntos variables, mediante vectores de origen, el origen de coordenadas. Entonces, fijaros que este vector OX es la suma de el vector P, el vector de posición, el vector OP, y fijaros que sería la suma con este vector. ¿Este vector quién sería? Pues fijaros, si esto es D, pues este vector se obtendría multiplicando D por cierto número, en este caso mayor que 1, ¿vale? Porque el vector es más grande y tiene la misma dirección. Si fuera hacia el otro lado, pues sería un número negativo, ¿vale? Entonces, por lo que hemos visto en las operaciones de vectores en el bloque anterior, pues la suma de P con este vector D multiplicado por este escalar T, ¿vale? Que tenéis aquí, P sería la suma, ¿vale? Este vector de aquí, o X sería la suma de P con T por D. Y es lo que tenéis aquí. Entonces, este vector, ¿vale? Que tiene por origen el origen de coordenadas y por extremo el punto variable de la recta, ¿vale? Fijaros que con esta ecuación que tenéis aquí, que es la ecuación vectorial, nos va a servir para obtener los puntos variables de la recta, los infinitos puntos de la recta, simplemente haciendo variar este valor t, el escalar t. ¿Vale? Si fuera un poco más, si estuviera por ejemplo aquí, tendríamos este punto. Si quisiéramos obtener un punto que está hacia aquí abajo, pues tendríamos que multiplicar el vector d por un número negativo, irnos hacia acá e ir trazando pues las distintas diagonales. ¿Vale? La clave está en hacer variar este número t. Y ahí tenéis la ecuación vectorial. O x sería igual a el vector de posición más un escalar por el vector director. Bien, estas líneas son las del vídeo anterior, ¿vale? Esta es la ecuación vectorial. Entonces, si x tiene unas coordenadas desconocidas x, y nosotros sustituimos las coordenadas, entonces tendríamos que, como el origen de este vector es el origen de coordenadas, las coordenadas de este vector coinciden con las del punto, es decir, xy sería igual a las coordenadas del vector posición, p1, p2, más el escalar t por las coordenadas del vector dirección, d1, d2. Por ejemplo, si tenemos que el punto P tiene coordenadas 5, 3, es un punto de la recta, y el vector dirección, es decir, un vector paralelo a ella, es el que tiene coordenadas menos 2, 4, la ecuación vectorial sería simplemente xy igual a 5, 3 más el escalar t, el número real t, por menos 2,
4. Bien, si partimos de nuevo de la ecuación vectorial, una vez sustituidas las coordenadas, nos habíamos quedado aquí, pues si hacemos esta suma, tendríamos que entonces que las coordenadas del punto xy sería igual a P1 más t por D1 y en la segunda P2 más t por D2. La ecuación vectorial apenas se usa. ¿Cuáles son las ecuaciones que vamos a utilizar con más asiduidad? Bien, pues fijaros, si nosotros ahora igualamos las coordenadas, primera con primera y segunda con segunda, obtendríamos este sistema que tenéis aquí. X sería igual a P1 más t por D1, la primera del punto más el escalar por la primera del vector dirección, e Y sería igual a la segunda del punto, la segunda del vector posición, del punto que, la coordenada del punto que está sobre la recta, más el escalar por la segunda del vector dirección. Y estas ecuaciones se llaman ecuaciones paramétricas. Fijaos que vienen en plural, ¿vale? Porque tenemos dos ecuaciones. Bien, en el ejemplo anterior, ya digo, no hace falta hacer esto. Fijaros que las ecuaciones paramétricas son x igual a la primera del punto 5 más t por la primera del vector, es decir, 5 menos 2t. E y sería igual a la segunda del punto que está sobre la recta, 3 más t por la segunda del vector dirección, t por 4, entonces sería 3 más 4t. Estas serían las ecuaciones paramétricas. Ya digo, no hace falta ponerlo de esta manera, sino que vamos a intentar ya ir al grano. Una cosita de las ecuaciones paramétricas. ¿Cómo obtener los infinitos puntos de la recta? Pues hemos dicho que los infinitos puntos de la recta se obtienen al hacer variar este escalar t. Entonces lo que vamos a hacer simplemente es darle al valor t el número que nos dé la gana. Por ejemplo, si t vale 0, ¿qué obtendríamos? Que x vale 5 e y vale 3, es decir, obtendríamos las coordenadas del punto P. Si el t vale, por ejemplo, como tengo aquí 2, pues sería 5 menos 2 por 2, 4, 5 menos 4, x1 y 4 por 2, 8 más 3, 11, tendríamos el punto 1, 11. Si el t vale menos 1, sería 5 menos 2 por menos 1, sería 5 más 2, 7, y 3 más 4 por menos 1, que es menos 4, 3 menos 4, menos 1. Es decir, simplemente con sustituir, darle a t cualquier valor, obtenéis el número de puntos que a vosotros os dé la gana. La siguiente ecuación que vamos a ver de la recta es la que lleva por nombre ecuación continua o ecuación en forma continua, da igual una que otra. Bien, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a partir de las ecuaciones paramétricas y vamos a despejar el valor real t, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es pasar las coordenadas del punto al otro lado, ¿vale? Tendríamos x menos ps1 sería igual a t por ds1 y, vuelvo a decir, vamos a despejar el número real t. Entonces el ds1 pasaría dividiendo. Análogamente aquí pasamos el p2 restando, el d2 lo pasamos dividiendo, entonces fijaros, tenemos un sistema en el cual tenemos aquí despejada una de las incógnitas, ¿vale? Entonces, un valor, lo que hacemos entonces por el método de igualación, obtener, ¿vale?, esta igualdad, que es la que se conoce como ecuación de la recta en forma continua o ecuación continua de la recta. En el ejemplo anterior, si nosotros teníamos este punto y este vector, recordamos las paramétricas, x sería igual a 5 menos 2t e y sería igual a 3 más 4t. Bien, lo hago despejando y después ya vemos cómo obtenerla rápidamente, sin hacer estos pasos intermedios, ¿vale? Entonces el 5 pasaría restando, el menos 2 pasaría dividiendo para despejar la t, aquí el 3 pasaría restando, el 4 pasaría dividiendo, tendría el t despejado igual a los dos, y esa sería la ecuación continua de la recta. Vuelvo a decir, al igual que os he dicho ahora con las ecuaciones paramétricas que las hemos obtenido directamente, sin pasar por la ecuación vectorial, mirad cómo obtener la ecuación continua de la recta. Mirad, es x menos la primera del punto partido de la primera del vector director, x menos la segunda del punto que está sobre la recta o la segunda coordenada del vector posición partido de la segunda del vector dirección. Entonces, fijaros, sería x menos la primera, el punto, x menos 5 partido de la primera del vector menos 2 igual a y menos la segunda del punto y menos 3 partido de la segunda del vector dirección 4. ¿Vale? No hace falta, ya digo, pasar por estos dos pasos.
En el segundo ejemplo que vamos a desarrollar en este apartado de la ecuación en forma continua, nos manda a obtener las ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por los puntos P y Q y también su ecuación en forma continua. ¿Qué diferencia hay de este ejemplo con los que hemos desarrollado con anterioridad? Que antes conocíamos el punto y el vector dirección de la recta. Ahora solo conocemos dos puntos por los que pasa la recta. Bien, pues entonces necesitamos un punto, me voy a quedar con P, y necesitaríamos obtener el vector dirección, pero como estos dos puntos están sobre la recta, si consideráis el vector de extremos PQ o QP, ya digo uno u otro, lo opuesto, ese vector va a estar sobre la recta, es decir, va a ser paralelo a la recta, es decir, nos va a servir como vector, director o dirección. Pues entonces vamos a considerar, he dicho, el punto P y el vector dirección, el de extremos, el de origen P y el de extremo Q. Entonces sería 1 menos menos 2, que sería 3, y 7 menos 5, que sería 2. Bien, pues entonces obtenemos las ecuaciones paramétricas. X sería igual a la primera del punto menos 2 más t por la primera del vector, con lo cual x es igual a menos 2 más 3t, y sería igual a 5 la segunda del punto más t por la segunda del vector 2t, 5 más 2t. Y la ecuación en su forma continua pues sería x menos la primera del punto, x menos menos 2, x más 2, partido de la primera del vector, 3, y menos 5, la segunda del punto, partido de la segunda del vector, que sería 2. En el tercer ejemplo de este apartado, vamos a partir de varias ecuaciones expresadas en su forma continua y vamos a obtener las ecuaciones y el objetivo es obtener las ecuaciones paramétricas. Antes de desarrollar este ejemplo, algo que le vamos a dar mucha importancia en este vídeo y en el siguiente, en este apartado de las ecuaciones de la recta, es no solo cómo obtener las distintas ecuaciones, sino partiendo de una de ellas, cómo poder obtener todas las demás. Y eso va a ser fundamental, ese dominio que tengamos para pasar de unas a otras y con la mayor celeridad, nos va a hacer, pues ya digo, el estar más cómodos en este tema, porque como iréis viendo, va a haber apartados que vamos a desarrollar en los cuales pues, nos va a venir mejor un tipo de ecuación que otro. Entonces, lo que tenemos que hacer es transformarla rápidamente en aquella que nos vaya a venir bien para ese apartado. Bien, bueno, como no hemos visto muchas más y la ecuación vectorial apenas se utiliza, pues vamos a pasar, ya hemos pasado de las paramétricas a la continua, que era el paso que veíamos en la definición. Vamos a pasar al revés, vamos a ir de la ecuación en forma continua a las paramétricas. ¿Qué necesitamos entonces para las paramétricas? El punto, un punto sobre la recta y el vector dirección. Bueno, pues si nosotros tenemos la ecuación en forma continua, el punto son los numeritos que tenéis aquí acompañando a la x y a la y, pero con el signo cambiado, es decir, el punto sería el 1 menos 5. Y las coordenadas del vector dirección son los denominadores que tenéis aquí, 2 menos 7, esto sin cambiarlos, ¿vale? Entonces las paramétricas serían primera más t por primera para la x y igual a la segunda más t por la segunda del vector. Entonces tendremos que x es igual a 1 más 2t y igual a menos 5 menos 7t. En el apartado B vamos a ir metiendo pequeñas trampas. Cuidado con esto porque, bueno, una cosa que no he dicho, en segundo de bachillerato vamos a tener otro tema de geometría, pero esta vez no en el plano, sino en el espacio. Y aunque cambia todo, hay bastantes cosas que se ven aquí en primero, en este tema de geometría, que tienen su extensión, perdón, en el tema de segundo, ¿vale? Y ya veréis cómo cuando veáis allí las ecuaciones del plano, ¿vale? Pues vais a ver también unas ecuaciones muy parecidas a estas que estamos trabajando aquí. Entonces, bueno, pues si ya lo llevamos dominado de este curso, pues mucho que tenemos ganado para el año que viene. Bien, vamos al grano. Mirad aquí qué pasa. En la x, fijaos que no hay ningún número que le esté sumando o restando. Pues eso que va a significar que la primera del punto va a ser el 0. Y la primera del vector en este caso sería el 3. Pero mirad qué pasa aquí. En las ecuaciones paramétricas, cuidado, la x y la y tienen que estar sin ningún número delante y positivas. Es decir, el coeficiente que tienen que tener es 1. Entonces, fijaros que aquí la y está negativa. Bueno, pues ¿qué voy a hacer? Para que aparezca la y positiva, tengo que multiplicar por menos 1, pero si lo hago arriba, para que se mantenga la igualdad, tengo que hacerlo abajo.
Pues multiplico numerador y denominador por menos 1. Entonces me quedaría i más 1 partido de 2. La i ya está positiva y con coeficiente 1. Entonces la segunda del punto sería este número cambiado de signo, menos 1. Y la segunda del vector, este número que tenéis aquí en el denominador, 2. Con lo cual las ecuaciones paramétricas para este punto y para este vector serían x igual a 0 más 3t igual a menos 1 más 2t. Este 0 si queréis lo podéis quitar, ¿vale? X igual a 3t. En el apartado C tenemos x menos 2 igual a 2 y menos 4 partido de 6. Bien, ¿qué pasa aquí? Que aquí no hay denominador, ¿vale? Entonces, al igual que llevamos viendo desde primero de la ESO, que veíamos ahí que todo número natural entero se puede poner una fracción, bastaba con poner el denominador 1. Bueno, pues entonces aquí es como si tuviéramos esta fracción, con lo cual la primera del punto sería 2 y la primera del vector sería 1. Pero mira qué pasa aquí. Como antes, la i no está con coeficiente 1, tiene un coeficiente 2. ¿Qué tengo que hacer entonces? Para que desaparezca este coeficiente 2, dividir entre 2. Divido arriba, pero también lo hago abajo. Si divido entre 2 me quedaría i menos 2 partido de 3. Por lo tanto, la segunda del punto sería 2 y la segunda del vector dirección 3. Aquí lo tenéis, el punto, el vector dirección, con lo cual las ecuaciones paramétricas serían x igual a 2 más 1 por t, que es t, e igual a 2 más 3t. Vamos a ver un cuarto ejemplo correspondiente a este apartado de la ecuación de una recta en su forma continua. Vamos a volver a hacer lo de antes, vamos a intentar dar las ecuaciones paramétricas para esta ecuación en forma continua. Bien, bueno, pues para el punto no hay problema, entonces tendríamos que son los números con la x y la y tienen coeficientes 1, con lo cual serían estos números que están aquí acompañándoles, pero con el signo contrario. El punto que pertenece a la recta sería el 4 menos 2. Pero fijaros aquí que tenemos estos denominadores, con lo cual el vector de dirección sería el 5, 0. Y obtendríamos entonces las ecuaciones paramétricas x igual a 4 más 5t, perdón, e igual a menos 2 más 0t, o lo que es lo mismo, y igual a menos 2. Bien, cuidado porque hay veces que cuando intentáis obtener puntos que están sobre la recta, que os he dicho antes para las ecuaciones paramétricas, pues que lo que tenéis que hacer es darle el valor t, el que os diera la gana, y ahí vais a obtener pues cualquiera de los infinitos puntos que están sobre la recta. ¿Vale? Bien, aquí la situación es distinta, ¿vale? Porque aquí fijaros que hay un problema. Y esto es que algunos, pues, cuando ya antes de desarrollar y obtener las ecuaciones paramétricas le habrá saltado un poquito ahí a la vista diciendo, oye, ¿qué hace ese cero ahí dividiéndose en matemáticas? Y mira que yo he sido pesado con eso de dividir entre cero, que no se puede, no se puede. Bueno, pues atender esto, aunque es matemáticamente incorrecto, nosotros tenemos que entenderlo como una notación. Una notación en la cual lo que nos viene a decir es que las coordenadas del punto son el 4 menos 2 y que la segunda coordenada del vector de dirección es 0. Evidentemente, si yo aquí le doy a la i le doy un valor, aquí no vamos a poder comprobar si un punto pertenece a esta recta o no. ¿Vale? Entonces, vuelvo a decir, es algo simbólico, con lo que tenemos que tener en cuenta únicamente es que una de las coordenadas, ya bien aparezca el 0 aquí o aquí, una de las coordenadas del vector dirección o vector director es 0, nada más. Ya digo, aquí no vamos a operar. Ya digo, aquí lo tenéis de una manera, ya digo, muy rápida, pues las ecuaciones paramétricas. Bien, pues para acabar este vídeo, vamos a ver la última ecuación que es para mí, y con mi forma que tengo de trabajar otros apartados o de explicar, la que para mí es sin duda la ecuación que yo más utilizo, que es la ecuación implícita o general de la recta. Cualquiera de los dos nombres, ¿vale? Son válidos. Ya digo, para otra gente, pues a lo mejor pues es más importante la ecuación explícita o la ecuación punto pendiente, que veremos en el siguiente vídeo, pero para mí, sin duda, ya digo, con mi forma de ver este bloque o este apartado de geometría analítica, es la ecuación que más yo por lo menos la que yo más voy a utilizar. Pues bueno, pues otros manuales, otra gente, otras clases, pues podrán hacerlo de otra manera, pero ya digo, para mí
es la que más cómodo, con la que más cómodo me siento y con la que más ventajas pues puedo alcanzar o desarrollar en otros apartados. Bien, aquí no he hecho ningún desarrollo a partir de la ecuación continua, lo hago después ya con números, pero lo que vamos a hacer es, a partir de la ecuación, a dicha ecuación en forma continua, lo que vamos a hacer es eliminar los denominadores, vamos a quitar los paréntesis y vamos a pasarlo todo a un miembro, ¿vale? Con lo cual, lo que vamos a obtener es una ecuación que siempre va a ser de esta manera, un número por x más otro número por y más otro número igual a cero. Puede que el A valga cero, que el B valga cero, siempre tiene que los dos a la vez, no, evidentemente. El C pues también podría valer, pero ya digo, esta ecuación para mí va a ser la fundamental y vamos a ir viendo la importancia, ya digo, a lo mejor no ahora, pero en los siguientes apartados. Bien, pues en el ejemplo que llevamos desarrollando desde la ecuación vectorial, con este punto y este vector de dirección para cierta recta R, la ecuación continua, pues si recordáis, sería x menos 5 partido de menos 2 y menos 3 partido de 4. Bueno, pues lo que vamos a hacer aquí, yo no suelo perder tiempo calculando mínimo con un múltiplo, multiplico en cruz, ¿vale? Que aquí, pues ya digo, se podría haber multiplicado, ya digo, por otros números. Entonces, multiplico en cruz, entonces este 4 iría con el x menos 5, el menos 2 iría con el y menos 3, quito paréntesis, 4x menos 20 igual a menos 2y más 6, y paso este 2y negativo pasaría positivo aquí al primer miembro, 4x más 2y, y como término independiente tendríamos menos 20 menos 6, que sería menos 26. Fijaros que esta ecuación se podría dividir entre 2x más y menos 13 igual a 0. ¿Vale? También sería válido, eso se puede hacer. ¿Vale? Y esta sería la ecuación implícita o general de la recta R. Antes de ir a la siguiente pantalla, fijaros una cosita. Mirad, ¿quién sería A y B en esta ecuación? Pues A sería 4 y B sería 2. Si nos vamos a este vector, fijaros que 4, 2 es perpendicular al vector dirección. ¿Vale? Y esto va a ser fundamental. Para mí, una de las cosas que más vamos a utilizar en este tema. Que bien sea un ejercicio de cálculo de ecuaciones como en otros apartados o en ejercicios de geometría mucho más extensos. ¿Vale? Vamos a probarlo ahora. Vuelvo a decir, nos quedamos con eso, que el AB es perpendicular al vector dirección o director. Bien, pues para acabar este primer vídeo dedicado a las ecuaciones de la recta, vamos a seguir desarrollando la ecuación general implícita, vuelvo a decir, para mí la más importante en la forma que yo tengo de trabajar, y hemos visto que el vector que determina los coeficientes AB es perpendicular al vector dirección. Dicho de otra manera, dada la ecuación general implícita ax más b y más c, el vector de coordenadas AB es perpendicular a la recta. A la recta. Vamos a ver la demostración ahora. Y hago uno derecho. No, has dicho que es perpendicular, perdón, al vector de dirección. Pero claro, el vector de dirección es un vector paralelo a la recta. Entonces, si es perpendicular, este vector de coordenadas AB es perpendicular al vector de dirección, va a ser perpendicular a la recta. Bueno, pues este vector AB tiene un nombre, se llama vector normal a la recta. Siempre que en geometría os aparezca este concepto, el concepto de normal, vector normal, recta normal, quiere decir que es perpendicular, ¿vale? Entonces, el vector de coordenadas AB es perpendicular a la recta. Dicho de otra manera, si a nosotros nos dan esta ecuación y queremos obtener el vector dirección va a ser perpendicular a este que está aquí, ¿vale? Bien, y otra cosa más. Si nosotros conocemos el vector normal a la recta, es decir, estas coordenadas A, B, y un punto por el que pasa la recta, para hallar la ecuación general o implícita, lo podemos hacer de dos maneras. Bien aplicando esta fórmula, A por x menos la primera del punto por el que pasa la recta, más B por y menos la segunda del punto igual a 0. Esta la utiliza mucha gente, aunque ya digo, a mí tampoco no es la que más me gusta, sino que me gusta más esta segunda manera. Si yo quiero tener la ecuación implícita o general,
es ax más b más c. Entonces, si yo tengo el vector normal, ya conozco el a y el b, ¿qué me faltaría por calcular? El c. ¿Vale? Pues ¿cómo calculo el c? Pues muy sencillo. Si yo conozco las coordenadas del punto por el que pasa, sustituyo la x por la primera del punto conocido, la y por la segunda del punto, despejo la ecuación, resuelvo la ecuación y ya tendría el valor c. Ya digo, a mí me resulta mucho más cómoda esa segunda manera, pero ya digo, para gustos, pues ya digo, no hay puntos suspensivos. Bien, pues lo dicho, antes de ver un ejemplo de aplicación de esta segunda parte, de este segundo párrafo, de esta zona resaltada, vamos a ver una demostración. Ya digo, pues para aquellos que las puedan necesitar en cursos superiores. Entonces, vamos a suponer que tenemos que esta es la ecuación de la recta, dada en su forma general implícita, y vamos a considerar dos puntos que estén sobre la recta. Entonces, esto va a ser importante, lo veremos más adelante cuando ya estemos en la resolución de ejercicios. Siempre que os digan que un punto pertenece a una recta, quiere decir que verifica su ecuación, ya sea la ecuación vectorial, ya sea las ecuaciones paramétricas, la ecuación en forma continua, la ecuación general implícita, la explícita, la punto pendiente que vemos en los temas siguientes. Es decir, cogéis sus coordenadas, las sustituís la x y la y por ellas y tiene que verificar la ecuación. Entonces, como estos puntos pertenecen a la recta, he sustituido primero las del punto Q, he puesto x sub 2 y sub 2 aquí, esto sería cierto, análogamente con x1 y x1. Entonces, fijaros, lo que voy a hacer con estas dos ecuaciones es restarlas. Si las resto, fijaros que si vamos con esta parte, sacaría factor común A, que multiplicaría x2 menos x1, más B, que multiplicaría x2 menos x1. Al restar, este término independiente se iría y quedaría igualado a 0. Entonces, fijaros que tenemos aquí. Tenemos un producto, ¿vale? La suma de dos productos igualado a 0. Entonces, esto sería también el resultado del producto escalar del vector AB por el vector x2 menos x1 y su2 menos x1. ¿Vale? AB es el vector que hemos llamado normal, perpendicular a la recta. ¿Y quién sería x2 menos x1 y su2 menos x1? Pues las coordenadas del vector PQ. Con lo cual, tendríamos que este producto escalar es 0. Y como vimos en el tema de vectores, si el producto escalar de dos vectores es 0, quiere decir que esos dos vectores son perpendiculares. Con lo cual, ¿qué hemos demostrado? Que el vector AB, llamado vector normal, es perpendicular al vector dirección, es perpendicular a la recta. ¿Vale? Bueno, pues ahora vamos a aplicar este resultado que yo ya digo, lo voy a utilizar un montón de veces. Ya digo, no vamos a ponerle un número, pero va a estar muy cercano a la centena. Vamos a suponer que queremos obtener la ecuación implícita o general de una recta de la cual conocemos que pasa por un punto y su vector normal. Es decir, conocemos un vector perpendicular a la recta. Evidentemente, si a nosotros nos dan un punto y el vector y un punto y un vector paralelo a la recta, pues utilizaremos las ecuaciones paramétricas o la ecuación en su forma continua. Si nos dan un punto y el vector perpendicular a la recta, ese vector perpendicular, también sería llamado normal, pues con él ya sabemos quiénes serían el a y el b de la recta. Es decir, sabemos que la recta va a ser 5x más 3y más un número que desconozco igual a 0. Bueno, pues ¿cómo calculo este número desconocido? Pues con el dato que no hemos utilizado, que es que pasa por este punto. Y vuelvo a decir, siempre que os digan que un punto pertenece a una recta, lo que tenéis que hacer es sustituir la x y la y en la ecuación que tengáis. Y esa ecuación tiene que cumplirse. Entonces, si la x vale 2 tendríamos 5 por 2, que daría 10. Si la y vale 1, 3 por 1 sería 3. Entonces tendríamos 10 más 3, que sería 13, más c igual a 0. Paso el 13 al otro lado, c valdría menos 13 y por lo tanto la ecuación de la recta sería 5x más 3y menos 13 igual a 0. Tiene vector normal, 5, 3, con lo cual, ¿cuál sería el vector dirección de la recta? Pues el 3 menos 5 o el menos 3, 5. Y una cosa que también os digo que a veces pues os confundís y mata todo un ejercicio. Cuando os pongáis a calcular una recta, ¿vale? Principalmente de esta manera, la ecuación general o implícita, pararos y comprobar que la tenéis bien. Es decir, puede haber algún error aquí, que pongáis un número y que esa recta ya después os mate el ejercicio. Muy sencillo. ¿Cómo comprobamos que esta recta está bien? Hemos dicho que tenemos el vector normal. Si conocemos el vector dirección, estas coordenadas serían perpendiculares a dicho vector. Y fijaros, coger las coordenadas de P y sustituir.
¿vale? 2 por 5, 10. 1 por 3, 3, 10 y 3, 13 menos 13, 0. Que ya digo, muchas veces se nos puede pasar algún valor, pasar aquí mal, despejar mal el C, y ya digo, y entonces, si lo calculamos mal, esa recta lo que nos va a hacer es pues, impedir que lleguemos a nuestros objetivos. Por favor, siempre que calculéis una ecuación general o implícita, comprobar que el punto pertenece, ¿vale? Bueno, pues con esto doy por finalizado este primer vídeo dedicado a las ecuaciones de la recta, vídeo pues ya bastante extenso, en el cual hemos visto, ya digo, las ecuaciones vectorial, las ecuaciones paramétricas en su forma continua y la ecuación general o implícita. Bueno, pues cualquier duda ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.